Durante los últimos 8 años en particular, he estado al frente del Centro de Familias Emprendedoras y ha sido realmente un placer el tener la oportunidad de trabajar con muchas familias. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es que ustedes van a enfrentar o están enfrentando exactamente lo mismo que ya les platicaron Enrique y Edna. Cualquier empresa, sea familiar o no sea familiar, tiene que vivir lo que les acaban de platicar. Tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor, tenemos que innovar, tenemos que buscar, por supuesto, estar al frente, estar en el estado del arte de lo que estamos haciendo, porque es la única forma de sobrevivir. No queremos ser otro Kodak, no queremos ser otra empresa de esas que se sentaron en sus laureles y que desgraciadamente con el paso del tiempo no pudieron competir. Tenemos que estar preparados para eso y estamos en un ambiente sumamente cambiante. Y por eso tenemos que estar todavía mucho más trabajando en buscar la forma de mantenernos al día. Pero por otro lado también internamente, como lo decía Enrique, tenemos que trabajar. Y si en una empresa es importante, imagínense más en una familia. Híjole, ahí es donde empiezan los problemas. Y yo creo que todos, tristemente, hemos escuchado las historias de terror, o incluso a lo mejor nos ha tocado vivirlas cerca o no tan cerca, de aquellos padres con hijos que no se hablan, hermanos que no se tratan, familiares que ya no volvió a ser la relación igual. ¿Por qué? Pues simplemente porque no supimos cómo manejar las cosas de tal manera que pudiéramos prevenir los problemas o en su momento solucionarlos. Ese es el mayor número de empresas que desgraciadamente me llegan. Tristemente, la mayoría llega ya con un problema. Pocas son las que toman acción antes para prevenir esos problemas. Y lo más triste de todo es que la gran mayoría de esos problemas sí se pueden prevenir. Entonces quisiera compartirles y quiero empezar primero pues presentándoles a esta familia que está aquí. Ella es Eloísa, él es Jorge, ella es Alejandra y él es Sergio. Por supuesto cambié los nombres y cambié las personas, no son los mismos. Así que no se me pongan a buscar en internet, no son. Ustedes le van a tomar la foto y luego en Facebook para que les reconozca el rostro, no son. Pero sí quise ejemplificarlo con ellos para que lo vean como algo real, porque es una familia de la que les voy a hablar, que efectivamente llegó conmigo hace poco tiempo, y que llegó y me dijo, tenemos un problema serio. Me decía el papá, estoy pagándole la carrera a mi hijo, está a punto de terminar. Toda mi vida he soñado, he trabajado para que se quede en la empresa, para que sea mi brazo derecho y eventualmente se quede con ella, y no quiere. La forma en que me lo planteó fue así. Me he esforzado durante más de 20 años en tratar de hacer que esta empresa nos provea, nos mantenga, nos dé bienestar a toda la familia, pero con la intención no solamente de que lo haga en este momento o lo haya hecho a lo largo desde que la creé de este tiempo, sino que se convierta en un patrimonio para la familia. Y mi sueño es que mi hijo lo vea igual y que se convierta en un legado familiar y que permita mantener y hacer crecer y dar desarrollo a las siguientes generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es lo que yo quisiera, pero resulta que se quiere ir. Dice que él tiene otros sueños, que él no se ve en la empresa, que él, terminando la carrera, se va a otro lado. ¿Qué hago?, me decía. Le dije, a ver, sálgase tantito y déjeme escuchar a su hijo. Fue lo primero que le dije. Y el hijo me dijo su versión. Me dijo, es que mi papá no me aprecia, yo estoy estudiando, estoy tratando de dominar todo lo que estoy estudiando para poder llevarlo a la empresa, para innovar en la empresa, para darle nuevas ideas, nuevas formas de trabajo que permitan que la empresa crezca y nunca me hace caso. Es más, ni siquiera sé si me voy a poder quedar yo con la empresa porque jamás me lo ha dicho. A lo mejor ni siquiera yo soy su sucesor, porque ya he visto que trata mejor a otros empleados que a mí. Entonces a lo mejor yo no voy a ser el siguiente director general. Nunca me ha dicho que yo voy a ser su sucesor. Ay, de repente dices, a ver, ¿cómo es posible? ¿Nunca han platicado? ¿Jamás se han dicho qué es lo que piensan, lo que esperan, lo que quieren? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen? Hace rato hablaba Enrique de la visión. ¿No tienen una visión compartida como familia? Ya deja tú como empresa, como familia. Pues de ahí vienen precisamente todos los problemas. Ese problema de comunicación es algo común. Y fíjense, les voy a mostrar algunas ventajas enormes que tiene la empresa familiar y que yo sé que están conscientes de ellas.
un sentido, genera un sentido de pertenencia, de orgullo. Es la empresa que fundó mi abuelo o mi padre, o la que hice yo. Y qué orgullo de verla, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando, cómo nos ha ido dando la oportunidad de crecer como seres humanos, como familia. Entonces, qué orgullo de pertenecer a esa empresa, ¿no? Entonces, genera esa sensación de pertenencia y orgullo. Además, genera conocimiento, porque vamos aprendiendo y lo vamos transfiriendo al resto de la gente que trabaja con nosotros, a las siguientes generaciones. Entonces, es una experiencia que nos la vamos a ganar a golpes, a menos de que sea a través de los golpes que ya alguien más se dio, de los tropezones que dentro de la familia hemos tenido, pero que nos ha permitido crecer. Entonces, es un conocimiento que se va transfiriendo y compartiendo. La planeación generalmente es a largo plazo. ¿Por qué? Porque en una empresa no familiar, pues lógicamente lo que se quiere es tener el máximo de utilidades posible cada año, ¿verdad? Queremos el máximo rendimiento de nuestra inversión. En una empresa familiar nos podemos dar el lujo a veces, si nuestra visión es clara, de invertir a un poquito más de largo plazo. Por supuesto, queremos que tenga el máximo rendimiento también, queremos generar el máximo de utilidades, pero nos damos ese lujo de poder invertir a un poco más de largo plazo. Es una cultura estable, confiable, sobre todo si compartimos los valores, tal como lo mencionaba Edna y como lo mencionó Enrique. Si compartimos esos valores dentro de la familia, se empieza a hacer un sello distintivo de la empresa que refleja, ¿sí? Nos da la oportunidad de ver los valores de la familia. Y por supuesto se heredan esos valores, o sea, esos valores que posee se van heredando, se van legando, es parte de nuestro legado al resto de la familia, a los hijos, a los nietos, etc. Entonces fíjense todas las ventajas que tiene, es impresionante la cantidad de ventajas que tiene, y eso lo que hace es que precisamente una empresa familiar sea mucho más redituable que una empresa no familiar. Aunque ustedes no lo crean, la investigación lo confirma y regularmente nos dice que hay dos razones por las cuales una empresa familiar es mucho mejor o tiene mejor desempeño que una empresa no familiar. La primera son las ventajas competitivas que se van generando y que se van compartiendo y que se van haciendo parte de la forma de la imagen de la empresa misma. Y la segunda, por supuesto, es esa perspectiva a largo plazo de la que hablábamos hace un rato. Y eso significa mucho mejores rendimientos en cuanto a nuestras inversiones, significa mucho mejor satisfacción dentro del trabajo, significa mucho mejor competitividad de ese tipo de empresas. Está demostrado, o sea, es un hecho. Ahí les puse por algunas fuentes, si quieren ustedes checarlo después. Es real. Una empresa familiar tiene mucho mejor desempeño que una empresa no familiar. Híjole, pero entonces, ¿por qué sucede lo que nos comentaban hace un ratito también? La maestra de ceremonias al principio, cuando dio la introducción, nos hablaba precisamente de que muchas de nuestras empresas familiares no subsisten después del fundador. Fíjense qué tristes los datos. Más del 90% no sobrevive a la tercera generación. Casi siempre los puntos de quiebre, los puntos de inflexión en la empresa familiar son los cambios generacionales. ¿Por qué? Pues precisamente porque no se tiene bien estructurado, no hay una buena comunicación, no hay una buena preparación y varias cositas más que vamos a ver ahorita. Y de acuerdo a estos investigadores, que son dos investigadores muy famosos, les recomiendo, si tienen oportunidad, busquen sus libros. Son libros muy útiles porque están basados en la experiencia, en la investigación que han hecho en empresas familiares. Dicen que más del 70% de las causas de fracaso de las empresas familiares son problemas de la familia, no de la empresa. O sea, la empresa puede estar muy bien comercialmente, operativamente, muy bien administrada, muy bien financieramente, y de todos modos tiene un riesgo muy alto de fracaso por problemas familiares. Y sí, hay un estudio de Banamex, si se meten ustedes, la buscan en internet, que hizo con un alto número de empresas familiares en México, este es en México. Resulta que el 70% de los problemas, tal como lo mencionan John Ward e Ivan Landsberg, son problemas de tipo familiar. ¿Y saben cuál es el más alto de todos? Adivinen. Lo dijo Enrique hace rato. La comunicación. Exactamente. Lo que estamos platicando ahorita de la familia, no sé cuál, parece mentira. Vivimos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la gente que convivimos en el día a día y a veces no sabemos ni siquiera lo que están pensando. No sabemos cuáles son sus planes de vida, sus expectativas, lo que les gustaría a ellos y de qué manera la empresa les puede ayudar y de qué manera ellos pueden aportar a la empresa. No lo conocemos.
No lo conocemos. Y si a eso le sumamos todavía algunas cosas más, y me gustaría pasarles este pequeño video, es muy rápido, porque trae más preguntas todavía, que a veces no nos hacemos, o nos hacemos, pero no sabemos cómo resolver. Y a lo mejor algunas por ahí les hace clic, ustedes me dicen ahorita, y seguramente muchas otras más también van a surgir. Vamos a verlo. My husband is really married to his business. The kids and me, we come in second. When will anybody appreciate all I've done for this family? All my father does is work, work, work. What kind of life is that? No one ever listens to us. We're just in-laws. My father says he shares responsibility, but he's still running the whole show. I wish my kids stopped questioning everything I say. Why don't they just do it? What will happen to the business when Dad leaves? I wish our family get-togethers didn't sound so much like board meetings. All they ever think about is business. Surely there's more to life than that. If my cousin comes into the business, then I'm leaving. I don't see why not working in the business means that my opinion doesn't count. I'm a shareholder after all. He thinks just because he's the eldest, he can tell me what to do. What does he know about the business? He's never around. Why did John leave me all his shares? I don't know anything about the business. When they get to be my age, they'll know I'm right. ¿Les parecieron conocidas algunas de estas? ¿Sí? Y son de todos los días. Esas son las cuestiones con las que me llegan a mí ahí en el centro y que son cosas que se aclaran, son cosas que se pueden definir. Cantidad de casos que les puedo platicar. Les comento, por ejemplo, un señor que llegó en una ocasión con su hijo. Entró primero el señor a platicarme que traían problemas, que estaban batallando mucho porque pues, él ya no podía, que él tenía 65 años y él ya quería retirarse, ya se sentía cansado, tenía muchos años, más de 40 años trabajando en la empresa, formándola, desarrollándola. Dice, pero todavía veo muy verde a mi hijo. Digo, caray, pues ¿qué edad tiene su hijo? 45. Es que no, nunca lo va a dejar de ver verde, ¿eh? Definitivamente. No quiere soltar. Esa era la conclusión a la que yo llegué internamente, ¿no? Y dije, bueno, a ver, vamos a platicar. ¿Qué necesita para poder soltar? Y bueno, y de ahí arrancamos ya todo un proceso con ellos. Pero así, esos casos, me llegó otra vez, en otra ocasión, otra señora, esto fue hace como unos 2 años, llega y me dice, es que lo que escucharon hace rato, es que mi esposo murió hace 6 meses y me dejó todas las acciones. Yo soy la directora general de la empresa, pero yo no tengo ni idea, o bueno, no tenía ni idea de lo que era la empresa. Y afortunadamente me pude apoyar en los empleados, en los colaboradores de la empresa y ellos fueron los que me ayudaron a irla sacando adelante, pero he sufrido mucho con eso, porque yo no sabía nada de la empresa. Y a veces pasa también con los hijos. De repente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, no sabemos cuánto tiempo les vamos a durar y queremos pensar que vamos a estar hasta el momento en que ellos ya tengan la capacidad para hacerlo, pero no hacemos nada para que tengan esa capacidad. Y no lo platicamos con ellos tampoco para ver si quieren tener esa capacidad y qué están dispuestos a ofrecer para tener esa capacidad. ¿Cómo los preparamos? Son cosas que se pueden otra vez prevenir. Y mejor cuando todavía no ha sucedido un problema y no hasta que ya está el problema muy fuerte. Porque de repente empezamos a sacar, dicen por ahí los demonios del closet. Y resulta que hay un chorro de cosas guardadas, ¿no? Que se han ido acumulando en la familia y que eso es lo que provoca a veces los roces, simplemente por no tener una buena comunicación. Entonces, aquí lo que está en riesgo es la familia, no es la empresa. Digo, sí lo está la empresa, pero finalmente la parte importante es la familia y no podemos tenerla en riesgo.
Entonces, yo desde hace 8 años que me invitaron a estar al frente del Centro de Familias Emprendedoras, yo me entusiasmé mucho porque yo lo que les comentaba es, me están dando la oportunidad precisamente de sembrar, de al menos hacer reflexionar a la gente de que empiece a trabajar antes de que se convierta en un problema o antes de que surja algún problema. A lo mejor nunca se convierte, nunca surge. Hay una muy buena relación, muy buena comunicación, etcétera, pero la probabilidad es mucho más alta de que sí si no lo prevenimos. Entonces, yo los invito ahorita, como primer paso es a reflexionar. ¿Tienen algunas de esas preguntas por ahí en la mente? ¿O algunas otras similares? Y situaciones como la del hijo y el padre, empecemos a hacer algo. No se esperen a que esto truene, a que estalle, ¿sí? Y que vaya a dañar la relación de la familia. Ahora, hay 2 desafíos claves y esos tenemos que empezar a atacarlos ya, aparte del proceso de comunicación. Y que tiene mucho que ver también con el proceso de comunicación. La primera de ellas es la profesionalización. Profesionalización en cuanto a puestos, en cuanto a personas y en cuanto a métodos de hacer las cosas. Y la segunda es el proceso de transición generacional. Yo no le llamo sucesión, últimamente se ha usado más este término de transición generacional. ¿Por qué? Porque sucesión te da la idea de que es en el momento en que la otra persona ya no está. O sea, es un cambio, es como si fuera en fútbol, ¿no? Sale uno y entra el otro, ¿no? Y no es así. No sabemos que no es así. Tiene que ser un proceso gradual de transición en la cual podamos aprovechar toda la experiencia, el conocimiento y la forma de hacer las cosas de la generación predecesora a la siguiente. Entonces, esos 2 elementos son elementos muy importantes. Hablemos primero de la profesionalización. Nos referimos a todas las áreas de la empresa, incluyendo la dirección general de la empresa. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar el apellido de la familia no nos habilita, no nos empodera, no nos da la capacidad para ser directores generales. Tenemos que desarrollarlo. ¿A quién vamos a poner? A quien lo haga mejor. Si es un externo, pues tendrá que ser un externo, pero es a quien lo haga mejor. Ahora, quiero que sea un hijo, una hija, porque ya se está dando mucho, ¿eh? De hecho, últimamente me han llegado muchas empresas fundadas por mujeres y lo aplaudo eso, ¿sí? Que incluso han invitado ahora a los esposos a que se vengan a trabajar con ella, con todas las broncas que eso trae, pero lo han hecho, y a los hijos, y ellas son la cabeza de la familia ya. Entonces sí, el hijo o la hija, ¿sí? No los empodera si no los preparo. Quiero que sea uno de ellos, hay que prepararlos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hay todo un proceso que tenemos que vivir, y antes de que se dé ese proceso, lo primero que tengo que hacer es hablar con mi hijo o con mi hija y saber qué es lo que quiere. Porque si no, entonces lo estamos forzando. Y regularmente en un proceso de transición el hijo o hija se puede quedar por 4 razones. La primera de ellas es porque se siente obligado, ¿sí? No puede decirle que no a papá o a mamá. Entonces está ahí a fuerzas, ¿sí? No porque quiera, sino porque la obligan o lo obligan. La segunda razón es porque duda de su capacidad. Porque dice, híjole, irme allá afuera, pues aquí estoy cobijadito, cobijadita, no hay bronca. Si la riego, pues me regañan, pero sigo aquí. No, a ver, tienen que ser las mismas reglas para todos, por si no empezamos a provocar problemas también con el resto del personal que no es parte de la familia, ¿sí? Y además para que quede todo claro, que todo esté transparente y para que la persona vaya ganando también su lugar, vaya desarrollando sus competencias y ganando su lugar ahí. Y si en un momento dado se quiere ir, pues qué bueno que se vaya y que explore y que haga gane más experiencia por fuera y después a lo mejor regresa y ojalá que nos pueda ayudar. Y si no, a lo mejor va a ser accionista de todos modos y esa experiencia le va a servir, ¿sí? Y tendremos que prepararlos también, ese es otro punto como accionistas. Tercera razón por la que a veces se quedan en la empresa, por interés. ¿Verdad? Pues aquí gano más que allá afuera, aquí papi pues me da, si por cada hijo me da un bono, entonces hasta me dedico a tener hijos, sale bien padre. Entonces el nieto querido, ¿verdad? Pues a ver, momento, otra vez, reglas claras. A ver, ¿cómo te voy a contratar? ¿Cómo vamos a medir tu desempeño? ¿Cómo vamos en un momento dado a retirarte de la empresa si es que así conviene a todos? Porque finalmente, quedarse en la empresa una persona que no está desempeñándose bien, lo que está provocando es un daño para la empresa e indirectamente un daño al resto de la familia. ¿Sí? Entonces, mejor te doy una beca o dentro de los beneficios que pueda tener a través de las definiciones que se hagan de familia dentro del protocolo, bueno, le damos ciertos apoyos para la persona mientras consigue su forma de subsistir y a lo mejor eventualmente va a tener también acciones, ¿verdad? Y habrá que capacitarlo para que tenga esas acciones.
La cuarta razón es porque se compromete, porque ve ahí su plan de vida, porque quiere ser parte de la empresa y quiere ser parte de ese legado para las siguientes generaciones. Ese es el ideal. Pero eso no se da solo. Eso no sucede por azar. Se prepara, se trabaja, se desarrolla en conjunto con el hijo o la hija. Y se le dedica tiempo y se le dedica dinero. Sí, también. O sea, hay que pagarle capacitación y hay que pagarle a la mejor parte del tiempo de quien lo esté mentoreando o la esté mentoreando, etc. Y ojo, esto no es común. Tristemente, por eso llegamos a los porcentajes que hablábamos hace rato de desaparición de las empresas. Normalmente, este es un estudio realizado por Mejores Prácticas Empresariales. Decía el estudio que encontré que las empresas familiares dependen casi totalmente del líder, hasta en un 68%. El 72% no tiene políticas claras, por ejemplo, en la contratación, remuneración, medición y desincorporación de miembros de familia. O sea, falta esa claridad, falta esa estructura. 31% de las empresas contratan a los miembros de la familia por su parentesco, no por su capacidad. El 30% no determina la remuneración de los familiares de acuerdo a sus responsabilidades, a su experiencia y al nivel de mercado de esas funciones. No, se lo da porque pues tiene 2 o 3 hijos. Me ha pasado, A ver, ¿cuánto gana tu hijo? No, pues gana X cantidad. ¿Y tu otro hijo hace lo mismo? Sí, están en el mismo nivel. No, ese gana menos. ¿Y por qué? Ah, pues porque este tiene 3 hijos y este tiene 2. En serio, me ha tocado. Y la otra parte es la parte de la transición. La sucesión es importantísimo que la vayamos previendo. Lo normal es que suceda algo como esto, como este cuadro que ustedes ven aquí, ¿no? Donde el papá, quizá, o la mamá, fueron los que iniciaron la empresa, trabaja en la empresa y tiene todas las acciones. Pero eventualmente esa persona ya no va a estar. La ley de la vida es esa. Todos nos vamos a morir, Todos. Ahí no hay vuelta de hoja. Hasta ahorita. A lo mejor la tecnología nos permite vivir un poquito más, pero creo que no, todavía no eternamente. Entonces, vamos a faltar. Y cuando faltemos, ¿dónde van a quedar las acciones? ¿Y quién se va a hacer cargo de la empresa? ¿La esposa? Si es así, pues más vale que lo empecemos a platicar y que nos pongamos de acuerdo. Si no, vamos a profesionalizarla, vamos a simplificarle un poquito el trabajo. Los hijos, pues cada uno de ellos tendrá su camino. A lo mejor dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero hay que trabajarlo. Y si vamos a ser dentro de la empresa, pues habrá que establecer el proceso con ellos para que se vaya dando. Si no, ¿qué es lo que va a suceder? Imagínense que este hijo sale de la empresa, el primero, que normalmente es el mayor, el que viene del lado izquierdo en este tipo de genogramas. Luego, los otros 2 sí trabajan en la empresa, pero cuando mueren los papás, les dejan las acciones en partes iguales, ¿sí? Y resulta que tienen el mismo poder de decisión sobre la empresa sin haber preparado para nada al hijo que estaba fuera de la empresa. O todavía más, ¿qué pasa si se casa y fallece el hijo? ¿Las acciones de quién son? Pues si no lo preparamos, son de la esposa, del hijo. Pues ya tenemos a alguien en el Consejo de Administración tomando decisiones que no es ni siquiera miembro de la familia. Digo, bueno, políticamente sí, pero al rato a lo mejor se casa también, ¿no? Con alguien diferente y entonces ya tenemos a otra persona que ahí sí no tiene nada que ver con la familia. Entonces, ojo, hay que empezar a prever situaciones como esta. La mayor parte de las empresas también, no se alarmen, no lo tienen, pero eso no significa que esté bien. ¿Sí? La mayor parte de las empresas en este estudio de KPMG dice que el 55% de las empresas en México no tiene un plan de sucesión o de transición. Pero todavía peor, porque los que sí lo tienen, la mayoría es parcial, no está formalizado, o sea, es nada más se ha platicado un poquito, no está claro, no está por escrito, o no está, no se entiende, o no se ha definido bien cuál es la estructura para que se lleve a cabo. Entonces, bueno, finalmente es como si no lo tuviera. ¿Sí? Y luego el otro problema, que este ya se lo conocen también, que es el que vemos a veces a la empresa como si fuera la misma familia. Entonces empezamos a tomar decisiones que nos afectan. Yo les comento mucho a las familias, les digo, acostumbran a administrar la empresa con las bolsas. ¿Sí? En la bolsa derecha tengo el dinero de la familia y en la bolsa izquierda tengo el dinero de la empresa. Y de repente se me mezclan y ya no sé cuál es cuál. Y pues empiezan los problemas, ¿no? Es ver un solo sistema. Y las juntas las reuniones de familia, los fines de semana, son juntas de consejo, ¿no? Como decía hace rato, nos lo pasamos hablando de la empresa. O llegamos a la empresa y empezamos a platicar sobre los cumpleaños de los abuelitos o de los tíos y cuándo le vamos a festejar a la tía Matilde, que ya va a cumplir años. Sucede. O sea, no tenemos claro que son sistemas diferentes. Creemos que es un solo sistema.
Y cada uno de ellos tiene sus propias características, pero no están separados tampoco, tienen una relación muy estrecha. Y tenemos que cuidar eso, porque en base a eso tomamos a veces decisiones. Por ejemplo, les voy a poner rápidamente este ejemplo. Si vamos a contratar personal, si lo vamos a contratar desde el punto de vista de la familia, pues le vamos a dar la oportunidad a los parientes, ¿no? A los hijos, a los hermanos, a los primos. Si vamos a contratarlo desde el punto de vista de la empresa, pues se lo vamos a dar a quien tenga mejores posibilidades de desempeñar ese puesto. Si vamos a remunerar, bueno, pues lógicamente, perdón que se empalmó un poquito, le vamos a asignar el pago de acuerdo a las necesidades del miembro de la familia. Si vamos a contratar a una persona de fuera, pues no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Lógicamente. Capacitación, pues igual, de la misma manera, ¿no? Vamos a decidir a quién le damos capacitación o qué capacitación, de acuerdo a si es familiar o no es familiar. Y esto empieza a provocar muchos problemas dentro de la empresa, ¿sí? Nuestros colaboradores empiezan a percibir esto. Y de repente empiezan los problemas de, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Sí? Porque él es hijo del patrón. Me ha tocado varios casos así, en donde alteran el sistema de producción para poder satisfacer las necesidades del hijo que llegó con algo, con una necesidad a planteársela a la gente de línea, y cambian todo el programa de producción. Sí, pero ya le pegaste a un cliente que era de años y que era importante que no descuidáramos, etcétera, ¿no? Pero pues él manda. Me acuerdo mucho, me platica mi esposa cuando en una ocasión que fueron al pueblo de donde es su familia, Montemorelos, la cuna de las naranjas. Dice que la llevaron al corte de pelo. Entonces, perdón, no a ella, al hermano. Entonces llega, le dice el peluquero, le dice, oiga, ¿cómo quiere el corte? Le dice el niño, tenía como 5 años, a rape. Bueno, y lo rapa. Y se va, regresa a la casa y pues los papás luego lo dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué te raparon? A ver, pues vamos con el peluquero, oiga, ¿por qué lo rapó? Pues porque me dijo el niño. Pues sí, pero ¿cómo le hizo caso? Pues es el hijo del patrón. Y así pasa en muchas empresas. ¿Y qué puede hacer el dueño? Batallar entre esos dos mundos si no está bien claro cuál es la relación. Pero finalmente también no son 2 círculos, son 3. Ya seguramente todo esto lo conocen ustedes bastante bien, ¿no? Es el modelo de Tayuri Davis, en donde es la familia, la empresa y la propiedad, y cada uno tiene una visión diferente de las cosas. Si yo soy parte de la empresa, vamos a suponer que tenemos ya el reparto de utilidades al final, ya el final del ejercicio fiscal, y tenemos una buena cantidad de utilidades. Si yo estoy en la empresa, ¿qué es lo que me gustaría que sucediera? Se reinvierta, ¿no? Sí, que me permita ganar más, producir más y de esa manera pues ir mejorando mis condiciones de trabajo, etcétera. ¿Qué querría yo como accionista? Viene para acá, reparto, ¿verdad? Vamos a repartirnos ese dinero. Y si yo soy familiar, yo no estoy ni en la empresa ni soy accionista, ¿qué quisiera que sucediera con ese dinero? Pues vámonos de vacaciones, cómpranos carros a todos, cómpranos casa a todos, o como haya estado las utilidades. Y sí, esto causa mucha confusión. Y tenemos que entender que cada persona que está en los círculos por fuera, que no participa en los otros círculos, tiene también una visión diferente. Y ojo, si eso no lo cuidamos, entonces empezamos a tener roces. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas diferentes como tú lo ves. ¿Sí? Pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Juntos tenemos que buscar el bienestar de todos. Porque eso es lo que nos va a dar perdurabilidad en el tiempo. Si no, pasan cosas como estas. Y yo creo que todos conocemos estos, quizá los más jóvenes no hayan visto estas series, pero fueron toda una historia, una en México y la Cuna de Lobos y la otra Dallas en Estados Unidos, y bueno, y también aquí en México. Entonces, cuidado si se dan estas situaciones por falta de comunicación y por falta de prever las cosas. Les quiero dejar una última reflexión. Les voy a pedir por favor, sobre todo si son jefes de empresa, si son los fundadores o tienen a su cargo en este momento la empresa, me gustaría que pensaran de la siguiente manera y se hagan estas preguntas. Primera pregunta, ¿la empresa si yo faltara funcionaría perfectamente sin mí? 2, ¿mi familia si yo faltara sabría qué hacer con la empresa? 3, ¿la familia seguiría con el negocio? ¿Lo ve como un legado, como un patrimonio de la familia y le gustaría mantenerlo o lo vendería? Que no está mal, a veces es la mejor decisión, pero cuando lo haces de primera instancia es porque a lo mejor no sabes qué hacer con ella o porque simplemente no lo ves como una carga, no como un legado.
4, en caso de venta, ¿las cosas están claras para evitar conflictos entre los familiares? Ustedes lo saben, de repente ha habido momentos de herencias en que los pleitos entre los hermanos se vuelven terribles, ¿no? Y hasta de la mamá con los hijos y demás. ¿La empresa mantendría entonces unida a mi familia o no? Sería un punto de discordia. ¿Qué tengo que hacer para que siga funcionando mi empresa, que sea un legado y que no cause conflictos para mi familia? ¿Qué tengo que empezar a hacer hoy? Ya no es para mañana, no es cuando empiecen las broncas. ¿Qué tengo que empezar a hacer hoy? Y eso es lo que yo quisiera que se llevaran, por favor. Yo sé, la verdad, que hay mucha preocupación que ya les estamos dejando, porque ya con lo que les platicó Enrique de lo que tenemos que hacer para crear una buena cultura ganadora, con lo que les platicó Edna, que tenemos que hacer para que la empresa subsista, sea competitiva y siga trabajando, y luego les pongo estas broncas, pues sí, pero acuérdense, no hay nada mejor que una empresa familiar. Las empresas familiares tienen mejor desempeño, mejores rendimientos, mejor perspectiva de desarrollo. Entonces, tienen ustedes en sus manos la respuesta. ¿Sí? Muchas gracias.